Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a explicar con este vídeo el tema 5, perteneciente al bloque número 3 de este temario de Historia de España para segundo de bachillerato. Este tema, como podéis ver en pantalla, ahí se llama la monarquía hispánica de los reyes católicos, con ese escudo de armas de los reyes católicos, bueno, en primera plana. Bien, es un tema cortito, podríamos haberlo metido con lo siguiente, pero bueno, para que quede las cositas claras, despacito y con buena letra, he decidido dedicarle un tema solo al reinado de los reyes católicos. Venga, vamos allá. Vamos con la introducción. En el tema anterior, pues ya sabéis, abordamos cómo habían surgido en ese norte de la península los primeros reinos y condados, en los cuales que a medida que transcurrían los siglos, pues bueno, pues ya sabéis, le fueron comiendo terreno al Ándalus en ese proceso que habíamos estudiado, que se llamaba la Reconquista. Aunque ya sabéis que están entredichos por parte de algunos historiadores o de la historiografía. Pues bien, dos de aquellos núcleos, ¿os acordáis? Ese pequeño, entre comillas, condado de Castilla y ese condado de Aragón se convierte luego en reinos y más adelante en coronas, corona de Castilla y corona de Aragón. ¿Por qué coronas? Porque integran dentro de su territorio un número de reinos más pequeños. ¿Vale? Bien, pues esos dos reinos, en este caso ya convertidos en corona, la de Castilla y la de Aragón, se van a convertir en las más importantes, las más fuertes de la península ibérica. Y ahí tenéis un mapa político de la península ibérica a mediados del siglo XV, cuando se van a casar, bueno, pues los protagonistas. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, más conocido como los Reyes Católicos. A partir de entonces, ¿por qué es importante este reinado? Porque se va a producir la unión dinástica. ¿Y eso qué significa? Luego lo vamos a ver más a fondo. Pues se van a poner las bases políticas del Estado moderno, que era lo típico ya de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, con monarquías súper fuertes, llamadas monarquías autoritarias. Y bien, con esas bases, con esos cimientos sólidos, se van a poner en las bases que van a llevar con los reinados posteriores, de Carlos I, de Felipe II, bueno, pues la etapa de mayor gloria de la monarquía hispánica, que tendrá lugar en el siglo XVI. Sin embargo, más adelante veremos cómo, bueno, todo lo bueno se acaba y el siglo XVII pues será el de la crisis y decadencia de España y de su monarquía. Vamos con el siguiente apartado, la llegada al trono de los reyes católicos y el concepto de unión dinástica, que podría salir en selectividad. Mira, vamos a ir rápidamente, ¿vale? Los últimos momentos del reinado anterior a Isabel, Enrique IV de Castilla, al que se le conocía como el impotente, pues degeneraron en un grave conflicto sucesorio entre su hermana, la hermana de Enrique, Isabel, y su hija, la supuesta hija de Enrique IV, Juana, apodada la Beltraneja porque supuestamente no era, os decía las malas lenguas que no era hija de Enrique IV, sino bueno, pues de un noble favorito del rey, Beltrán de la Cueva. En esta situación, Enrique IV, bueno, pues había proclamado primero heredera a su hermana, Isabel, a través del pacto de los toros de Guisando, pero ¿qué ocurrió? Que cuando Isabel se casa con Fernando, el que iba a ser heredero a la corona de Aragón, sin el consentimiento de Enrique, bueno, pues Enrique, cambia de postura y nombra heredera a Juana. Con esto se arma la Marimorena. ¿Por qué? Porque la muerte de Enrique IV va a traer la guerra de sucesión en Castilla entre la hermana de Enrique, Isabel, y Juana la Beltraneja. La primera, Isabel, tiene el apoyo de Fernando de Aragón y la segunda, bueno, pues tendrá el apoyo de Portugal al casarse con el rey de este reino, con el rey Alfonso V. Finalmente va a ganar Isabel después de la batalla de Toro y de Albuera y con el Tratado de Alcazaba, por el cual Alfonso V de Portugal va a reconocer a Isabel como reina de Castilla a cambio de que Castilla y de que Isabel no se entrometiese en los asuntos del África Atlántica que quedaría en teoría para Portugal, excepto las Islas Canarias. En ese mismo año, Fernando se convertiría en rey de Aragón tras la muerte de su padre, comenzando con ello el reinado efectivo de los reyes católicos.
Y bien, ahora vamos a hablar un poquito brevemente, pero para que quede claro, porque alguna vez ha salido en selectividad. ¿Qué es eso de la unión dinástica? Bueno, es facilito. Mira, con la llegada al trono del matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se producía esa unión dinástica. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos soberanos se van a convertir en reyes no solo de sus respectivas coronas, sino también en el de su cónyuge. ¿Vale? Ahora bien, cuidado. Este hecho, el hecho de que fuesen ambos coronas de reyes de las dos coronas, no llevaba aparejada la fusión de la corona de Castilla con la corona de Aragón, es decir, no se juntaron. Eso va a llegar más adelante, ya para el siglo XVIII ya sonará el decreto de nueva planta que ya estudiaré. Ambas coronas, aunque sus reyes se han casado y lo son en los territorios de ambos, van a seguir funcionando ambas coronas de forma independiente. Van a mantener su particularismo, sus leyes, fueros, instituciones, que como ya sabéis del tema anterior estaban súper arraigadas en Aragón, ¿vale? Y ellos, repetimos, a pesar de que compartiesen los mismos reyes, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro este concepto. Vamos con el tercer apartado, el surgimiento del Estado moderno y la monarquía autoritaria. Mira, quizá el aspecto más destacado del reinado de los reyes católicos fuese la creación o el surgimiento del Estado moderno aquí en la península, algo que era típico ya en esos momentos al finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna en la Europa del momento. Un Estado moderno bajo un poder fuerte, incontestable, denominado, ¿cómo se llama ese poder? Pues una monarquía autoritaria, ¿vale? Una monarquía con mucho poder. Esa es la típica de la Edad Moderna. Bien, pero para entender qué es eso de un Estado moderno y qué es eso de una monarquía autoritaria, se hace preciso, bueno, que nos remontemos a la Edad Media. Si recordáis del tema anterior, que algo de hablamos, incluso si lo recordáis desde la ESO, durante la época de la Edad Media, durante la época del feudalismo, bueno, pues no sé si os acordáis, los reyes europeos, aunque eran reyes en sus respectivos reinos y nadie le podía toser, tenían poca fuerza y no siempre podían ejercer su poder con firmeza. ¿Por qué? Porque el territorio estaba dividido en circunscripciones, en trocitos llamados feudos. ¿Y quién mandaba en los feudos? Bueno, en teoría todo el reino era del rey, pero de facto, de hecho, quien mandaba era el señor del castillo, la nobleza. ¿Qué ocurría? Que eso impedía la organización de un Estado centralizado, de un Estado ordenado, un Estado bien estructurado, que estuviese gobernado por un rey con plena autoridad. Y claro, el resultado era una monarquía débil, el desorden, la lucha entre los señores, las que a veces se metía de por medio a la monarquía, incluso la quitaban de medio y se ponían otros nobles, y unos reinos europeos atomizados, divididos en numerosos feudos. Y ahí, bueno, la mayoría de los habitantes del reino, que eran campesinos, pues ¿qué pasaba? Pues vivían sometidos a los caprichos de sus señores, y no en pocas ocasiones las órdenes de los monarcas eran papel mojado. Los señores feudales no la cumplían. Y ese era el panorama que nos encontramos en la etapa feudal, a finales de la Alta y la Plena Edad Media. No obstante, cuando el ambiente económico mejora allá por los siglos XII y XIII, este panorama de monarquías débiles va a ir cambiando. Desde entonces la economía va a ir mejorando, hay mayores transacciones comerciales y los reyes, también con el apoyo de ese nuevo grupo social, la burguesía, va a ir recaudando impuestos y eso les va a servir para, bueno, poner las bases de un Estado centralizado, fuerte, con unos reyes, bueno, con más poder, que pudiese hacer, acallar a esa nobleza levantisca que tanto ruido habían dado en los siglos anteriores. De este modo, al final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, en los principales reinos europeos se va construyendo ese Estado moderno, entendido este como un Estado ordenado, con un poder centralizado e incontestable. Nos referimos a unas monarquías autoritarias, en la que se viese limitado el poder de la nobleza, con un gobierno formado por un conjunto de órganos, un conjunto de instituciones que fuese capaz de organizar y mantener la autoridad hasta el rincón más recóndito del reino, así como la convivencia entre los ciudadanos, que garantizase sus derechos, servicios
y el cumplimiento de sus obligaciones. Y todo bajo un código de leyes, bajo una cobertura legal preestablecida y no arbitraria, no caprichosa, como ocurría en la etapa feudal. Eso es un Estado moderno. Hoy día disfrutamos de un Estado moderno actualmente en España, eso sí, mucho más, eh, bueno, adelantado, en el que ya sabéis, es como si fuese una máquina bien engrasada, en el que existe un gobierno, existe una serie de instituciones de forma piramidal, un territorio. Tenemos como ciudadanos una serie de derechos, pero también obligaciones, especialmente el pago de los impuestos, porque sin impuestos este Estado se caería. No sería posible. Bueno, pues esas bases de esos nuevos estados se ponen al principio de la Edad Moderna. Ahí veis un dibujito que tenía yo preparado para los chavales de la ESO, en el que intentaba reflejar, bueno, a un señor o un noble, ¿eh? En el que sus ancestros habían tenido mucho poder y cómo ahora se arrodilla y se rinde ante esa gran autoridad, esa nueva y gran autoridad de estos eh, relucientes monarcas. Y dice así, el rey piensa de pie, dice, sus ancestros se creían muy chulos, pero este se va a enterar de lo que es bueno. Y ese noble le dice de rodillas, disculpa mi osadía, señor, tú eres el rey. Bueno, esto se lo ponía yo a los chavales más chicos para que tuviesen claro esa reafirmación del poder del rey frente a la antigua nobleza feudal. Evidentemente, las nuevas monarquías autoritarias, para poder hacer realidad ese Estado moderno, les va a hacer falta tejer una serie de recursos e instituciones que garantizasen, bueno, el ejercicio de ese gran poder, de esa gran autoridad en todo su reino. Recursos, por cierto, costosos. Esto cuesta mucho dinero, mantener este Estado súper organizado, por lo que se fijaron mucho en la recaudación de impuestos. Es uno de los principales pilares. Ahí tenéis a un rey que ha recaudado muchos impuestos gracias a esa reactivación del comercio. Y dice ese rey, en ese dibujito lo podéis ver, con este dinerito a ver quién me tose. ¿Qué van a hacer estos reyes? Bueno, pues se van a comprar, entre comillas, eso de comprar, un ejército profesional, ¿vale? Un ejército profesional que no dependa de la voluntad de los señores feudales, que ya sabéis que en la Edad Media tenían en teoría que acudir al auxilio de los reyes, bueno, pues ya no tendrían que hacerlo. Y también, bueno, pues un cuerpo de funcionarios expertos en derecho, en economía, en administración, para que pusieran en marcha ese aparato estatal. En este sentido, las instituciones de las que se dotaron los reyes católicos y las diferentes políticas emprendidas por estos son muy similares a los de otros reyes de Europa del momento que quieren hacer lo mismo. ¿Cuáles son esas instituciones y políticas emprendidas? En concreto, aquí con los reyes católicos hacen lo siguiente. Lo primero, crean un ejército permanente, lo hemos dicho antes, un ejército al servicio de la corona y que no depende de las huestes, así es como se conocía a los ejércitos particulares de los nobles, la Edad Media, las huestes medievales. ¿Vale? Con esto pueden ir de un sitio a otro. Evidentemente eso cuesta mucho dinero. Van a reorganizar la administración, ejerciéndose el poder a través de un complejo sistema de consejos que son, eh, mm, salvando las distancias, parecido a los actuales ministerios. Cada uno se encarga de un asunto concreto, formados por funcionarios expertos en cada una de las materias. Y el más importante, el Consejo Real. ¿Vale? Aquí ya aunque hay nobles, ¿vale? Pero empieza a ser más habitual que estos consejos, estos departamentos estén ocupados por gente preparada, letrados, abogados, técnicos, ¿vale? Judicialmente, pues se crean la llamada chancillería, que son los tribunales, tribunales supremos, tribunales que, expertos en derecho, apliquen leyes preestablecidas, leyes que emanan de la corona, pero que estén preestablecidas, no son caprichosas como ocurría en la etapa feudal. Ahí tenéis una de las primeras, que es la Real Chancillería de Granada. Actualmente es la sede del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía, pero entonces servía como Tribunal Supremo. Para sufragar este Estado, que precisa de muchos funcionarios, de un gran ejército, evidentemente se tuvieron que reorganizar las finanzas, los dineritos. Pues se tuvieron que ampliar los impuestos y se mejoró la recaudación.
En este sentido se creó la Contaduría Real de Hacienda, ¿vale? A nivel religioso, muy importante, los reyes católicos consiguieron del Papa el patronato real. ¿Esto qué es el patronato real? Bueno, pues esto es que los reyes católicos pues consiguen intervenir en la elección de los obispos y de los cardenales que les sean afines a sus intereses. Con ello se aseguraba, bueno, la sumisión al poder real de parte de la Iglesia. También a nivel religioso van a crear los reyes católicos la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, un tribunal eclesiástico que ya existía en otros reinos europeos que persigue a quién, a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Bueno, aquellos que no siguen la ortodoxia católica, los malos cristianos. También los reyes católicos van a expulsar a los judíos en 1492. Se va a obligar a la conversión forzosa de los musulmanes en 1502. Y en este sentido, aunque no lo pongo ahí en los apuntes, os recuerdo, no sé si lo habéis estudiado, que cuando Boabdil entrega Granada a los reyes católicos se comprometen a que se les va a permitir, les va a respetar el ejercicio del Islam a los musulmanes. Bueno, pues pocos años más tarde se lo saltan y se obliga a la conversión forzosa de los musulmanes. Además de la expulsión de los judíos que no se conviertan también. Precisamente, ¿esto que pretende? Pues la unificación religiosa de los reinos peninsulares, que todos fuesen buenos cristianos. Precisamente por estas políticas de defensa de la cristiandad y de su labor evangelizadora, los reyes católicos obtienen ese título, un título honorífico, en concreto denominado Católicas Majestades, que se lo va a dar un papa, Alejandro VI, en 1494, precisamente por esa defensa de la cristiandad. Y ahí tenéis una imagen de judíos saliendo de España tras el decreto de expulsión. Tampoco lo pongáis, pero bueno, la expulsión de los judíos y de los musulmanes que no se conviertan será un desastre económico para la monarquía hispánica, para España. Eso lo veremos en los próximos temas. Por otro lado, el rey Fernando de Aragón se convirtió en maestre de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, controlando así, bueno, un rico patrimonio que habían amasado estas órdenes militares. También, para controlar qué se hacía en cada municipio, enviaron a cada ayuntamiento a una persona que bueno, velaba por los intereses de los reyes, para que se cumpliesen las órdenes de los reyes católicos. Era la figura del corregidor, ¿vale? Para asegurar la paz y el orden, ¿vale? Y luchar contra los malhechores, se creó la Santa Hermandad, una especie de policía, ¿vale? Que vigilaban los caminos y demás. Ahí tenéis el uniforme verde, que por cierto, el hecho de que tuviesen un uniforme en el que predominase el color verde será la base del uniforme de la Guardia Civil. La Guardia Civil ya sabéis que se crea en el siglo XIX, ¿vale? También van a reducir progresivamente los reyes católicos la convocatoria de cortes. Ya sabéis que las cortes eran una asamblea que se habían creado en la Edad Media, siglo XII-XIII en Aragón, en Castilla y en Aragón, en el que estaban representados los tres estamentos, nobleza, clero y la burguesía. Y bueno, aunque en Aragón sí tuvieron potestad legislativa y en Castilla no, muchas veces quedaron simplemente para pedir dinero, para que los reyes pidiesen dinero. Bueno, pues con el tiempo los reyes católicos cada vez convocan menos las cortes. Además de todo esto, van a crear un cuerpo de embajadores y diplomáticos que representen los intereses de esta monarquía en el exterior. Con todo este aparato estatal, con todas estas instituciones y políticas, bueno, los reyes católicos pusieron las bases de un estado moderno en el que van a ejercer una gran autoridad. Ahí tenéis una imagen significativa, es un fotograma de la serie Isabel, tiene ya algunos añitos, serie de televisión española, en el que, bueno, la verdad si la veis podéis aprender bastante y se ve perfectamente cómo los nuevos monarcas, bueno, pues son capaces de acallar a esa nobleza que levantisca y van a centralizar el poder en favor de la corona. Vamos a hablar ahora de la política exterior de los reyes católicos.
La política exterior de los reyes católicos, y ahora vamos a ver un mapa, estuvo marcada por su expansión territorial tanto en la península como en el exterior, ocupando territorio, casando a sus distintos hijos con príncipes y princesas de distintos reinos europeos y sobre todo su enfrentamiento con Francia. Querían aislar a Francia, era el gran enemigo, sobre todo porque Francia y Aragón, en este caso, tenían intereses en Italia. Van a luchar por la hegemonía europea. Esa expansión territorial se va a materializar en la toma de Granada, en la toma de las Islas Canarias, en la conquista de Navarra por Fernando de Aragón, aunque Navarra, aunque esté dentro de la monarquía, va a mantener sus fueros hasta la actualidad. Se va a expandir esta monarquía también por la zona italiana, donde van a conseguir el reino de Nápoles y eso le va a llevar a un enfrentamiento contra Francia. Y también en el norte de África, para preservar cualquier ataque de los musulmanes, van a tomar distintas plazas como Melilla, Orán y Trípoli. ¿Vale? Y ahí tenéis un mapa muy conocido de la expansión territorial de los reyes católicos, tanto en la península norte de África como por el Mediterráneo. Por último, no tenemos que olvidarnos de un gran hito histórico como fue el descubrimiento de América, esa gran empresa protagonizada por Cristóbal Colón. Colón, un comerciante asentado supuestamente genovés y asentado en Portugal, tenía un proyecto, llegar a Asia, pero no por el camino tradicional hacia Oriente, hacia el este, porque los turcos, los musulmanes tenían bloqueada la ruta. ¿Y por qué querían llegar a Asia? Bueno, pues porque desde la Edad Media se había tejido una red de rutas comerciales que traían mercancía súper valiosa, sobre todo las especias son los condimentos con el cual, bueno, pues la comida está más buena, especias como la canela, como el clavo. ¿Y qué ocurría? Pues ese camino estaba bloqueado. ¿Cuáles eran las dos alternativas? Bueno, navegar rodeando la costa africana, pero no se sabía cómo de grande, cómo de extenso era el territorio africano. Los portugueses apostaron por esa ruta y lo consiguieron, pero bueno, llegaron a Asia rodeando la costa africana, bueno, bastantes años más tarde del descubrimiento de América. Y no recuerdo mal, en 1498. Colón le presentó el proyecto a la monarquía portuguesa, esta la rechazó y, bueno, tras muchos intentos, los reyes católicos aceptaron el proyecto. ¿Vale? El proyecto era navegar por el océano Atlántico hacia el oeste, ¿vale? Hasta llegar a Asia, a Catay, Zipango. Así van a firmar con los reyes católicos en abril del 92 un contrato, se conoce como las capitulaciones de Santa Fe, contrato, por cierto, que le daba, en caso de éxito, bastantes prebendas a Cristóbal Colón, ¿vale? Pero bueno, si no tenía éxito, pues bueno, no tenía nada que perder los reyes católicos. Partieron el 3 de agosto desde Palo, con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, y llegaron al nuevo continente el 12 de octubre de 1492, a la isla de Guanajaní, rebautizada por Colón como San Salvador. Y ahí tenéis un cuadro romántico en el que bueno, se recrea ese momento, ¿vale? De la llegada a Guanajaní, a esa isla caribeña. El descubrimiento que supuso, bueno, la llegada a Europa, a la monarquía hispánica, de nuevos productos como el maíz, el tabaco, el tomate, la patata, pero también para nuestra monarquía una gran cantidad de metales preciosos, oro y plata. ¿Y para qué sirvieron? Bueno, hay quien podría creer que estos metales podrían haber servido para políticas de desarrollo del país desde una perspectiva más moderna, pero no, nada más lejos de la realidad. Este flujo constante de metales preciosos americanos sacados de las minas americanas sirvió para costear las numerosas guerras que tuvieron los reyes de España en los siglos XVI y XVII por toda Europa, por todo el mundo, para mantener, en un gran esfuerzo económico, para mantener el imperio. ¿Vale? También hay que decir que el descubrimiento de América trajo consecuencias súper negativas como los abusos, la esclavitud a la que fue sometida una buena parte de la población
indígena americana, además de las enfermedades traídas por los europeos y para las que no tenían defensa y que causó una gran mortandad entre los indios. El hito del descubrimiento, bueno, motivó un conflicto con la corona de Portugal, con una serie de conflictos, no vamos a detenernos en ello. Van a firmar Castilla y Portugal el Tratado de Tordesillas por el que literalmente se van a repartir el mundo. Este tratado establece una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las islas atlánticas de Cabo Verde, por la cual se repartirían las zonas de navegación y conquista del océano. ¿Vale? Por eso Brasil va a caer de manos portuguesas. Ahí tenéis ese mapa en el que se ve, bueno, en amarillo las posesiones en teoría de derecho para España y en azul para Portugal. Colón llegó a realizar 4 viajes y después de él, lo veremos en los próximos temas, numerosas expediciones se dedicaron a descubrir y conquistar nuevas tierras para la monarquía hispánica. Habría que esperar a los tiempos del reinado del nieto de los reyes católicos, a Carlos I de España y V de Alemania, para que se produjesen las conquistas de los dos imperios más importantes, el de los aztecas por Hernán Cortés y el de los incas por Francisco Pizarro. Pero ya os digo, eso ya en el primer tercio del siglo XVI. Y ahí podéis ver ese mapa. Finalmente, tras la muerte de Isabel la Católica, en el año 1504, se va a convertir en reina la hija de estos, Juana I, apodada, parece ser injustamente, como la Loca, que había contraído matrimonio con Felipe de Habsburgo, que era el hijo del emperador Maximiliano y María de Borgoña. Su padre y su esposo, el padre, sí, Fernando, y su esposo Felipe, maniobraron para echar del trono, para apartar del trono a Juana, inhabilitándola porque supuestamente decían que estaba loca. Y la metieron en un castillo, en Tordesillas, y ahí va a morir, va a pasar el resto de su vida. El hijo de Juan y Felipe no será otro que Carlos I de España, que además de los territorios, como veremos en el próximo tema, pertenecientes a Castilla y Aragón, heredó el patrimonio borgoñón y los derechos al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania por parte de sus abuelos paternos. Y veremos cómo se va a convertir en el monarca más poderoso de Europa. Pero eso, repito, lo vamos a ver en el siguiente tema. Bien, con esto ponemos punto final al tema cortito dedicado a los Reyes Católicos y espero que os haya servido para comprenderlo un poquito mejor. Venga, un saludo.